San Mateo, capítulo 16. Ese texto es bien conocido, este pasaje de la Escritura es bien conocido para ustedes porque en estas semanas pasadas hemos estudiado un poco acerca de él. Dice el capítulo 16 de San Mateo, verso 13 en adelante. San Mateo, capítulo 16, verso 13 en adelante. Lo tenemos. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Se acuerdan de ese texto? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tremenda afirmación. Jesús pregunta a los discípulos acerca del concepto o lo que ellos escuchaban acerca de él, de Jesús. Los discípulos escuchaban siempre muchas cosas. Fíjense, me llama siempre la atención esto. Aquí los discípulos le dicen, que tú eres Moisés, que tú eres Elías, que tú eres Jeremías. Pero ¿saben qué más decían de Jesús? Que era inspirado por Belcebú, que era un borracho, que era un glotón, que comía con pecadores, con rameras, con publicanos. No le dijeron eso a Jesús, fueron bien nice con él, ¿verdad? Sí, fueron muy, muy buena gente con Jesús. Pero fíjense que aquí hay una pregunta aquí bien, ¿cómo se dice? Certera. Jesús le dice, ¿y ustedes qué piensan? ¿Qué concepto tienen ustedes de mí? Y Pedro, inspirado por el Espíritu de Dios, le dice que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué tremenda afirmación. Ahora yo tengo la misma pregunta para ustedes. ¿Quién es Jesús para ustedes? ¿Quién es Jesús para ti, querido amigo que estás viendo este mensaje en esta noche? ¿Quién es Jesús? Saben que para mucha gente, por ejemplo, para los filósofos, Jesús viene siendo aquel hombre bueno, aquel hombre que en algún momento trajo una nueva visión, una nueva filosofía. Palabras bonitas, comparaciones bonitas, ilustraciones bonitas. Para los filósofos eso es Jesús, ¿sí? Para los artistas, para todo ese tipo de gente, pintores, escultores, Jesús fue una razón para sus obras de arte. Para otros, los historiadores, Jesús es ¿quién? Aquel que divide simplemente la historia en AC y DC, ¿verdad? Antes de Cristo y después de Cristo. Ahora, para muchos otros, Jesús viene siendo una fuente de dinero, ¿sí? Para muchos, y vaya que hay millones de personas que se hacen ricas a costa del nombre de Jesús, ¿sí? Pastores sobre todo, que se hacen millonarios en el nombre de Jesús, condenan a la gente si no dan y tienen que dar porque si no, no reciben la bendición que ellos prometen dar. Yo recuerdo hace muchos años, cuando estaba todavía yo no era cristiano, recuerdo al famoso hermano Galván. Era un hermano bien famoso, un pentecostal, algo por el estilo. Y él era bien famoso porque tenía un programa radial. Y en ese programa radial, él decía, pon tu gallina, pon tu pollo, porque voy a hacer una oración por él ahorita y lo voy a sanar. Y decía, y también pon tu cartera, ¿sí? Ponla ahí encima del radio porque ahorita voy a pedir bendiciones. Y de igual manera te pido que también mandes tu promesa. Promesa de 100, promesa de 200. Dependiendo lo que tú des, va a llegar la bendición. Y pues muchas veces la sinceridad y el afán de querer tener bendiciones
hace que la gente se desprenda de lo poco que tiene. Y así hay miles de personas que detrás de los púlpitos se hacen ricos con el nombre de Jesús. Por eso repito, Jesús para mucha gente es una razón para hacerse rico. ¿Sí? Y podríamos enumerar muchas cosas. Pero en esta tarde vamos a analizar un poquito acerca de ese Jesús del cual habla la Escritura. ¿Alguien sabe qué significa la palabra Jesús? Es bien interesante el nombre de Jesús. Es lógico, es una traducción. El nombre en sí no existe como tal en el original. Así de sencillo. Jesús es la formación de dos vocablos. ¿Sí? El nombre en hebreo era Yeshua. ¿Sí? Yeshua. ¿Y qué quiere decir eso? Yeshua. Es interesante. Fíjense porque el vocablo, la raíz, viene de la palabra yo. Esa es la raíz. ¿Saben qué quiere decir eso? Pues claro que no le suena nada, ¿verdad? Porque posteriormente unos hombres llamados anacoretas y hombres que trataban de ponerle sonidos, descubrieron que el nombre de Dios, el nombre de Jehová, que realmente ese no es el nombre, ¿sí? El nombre de Dios no es Jehová. A ver, ¿cómo estamos? Estamos contradiciéndonos. Es una manera de ponerle un sonido. Si lo vamos a pronunciar sería Yahweh, algo así nada más. Un sonido que no tiene sentido a veces, ¿cierto? Pero en algunas personas le han puesto una vocal para que suene. Ya posteriormente le pusieron vocales que suena como Yahweh. Pero en sí eran nada más 4 letras. 4 letras. Y estas 4 letras no son vocales, son consonantes. Y no tienen sonido. Por sí solas no tienen un sonido. Así entendible. Por lo tanto le pusieron vocales. Algunos le pusieron Yahweh, otros le pusieron Jehová para que sonara. Ahora, fíjense lo que significa. El nombre de Yeshua, decíamos, viene de yo, ¿ok? Entonces es la raíz que significa Dios, el eterno, el que es por sí mismo. Eso significa, ¿qué es lo que le dijo Dios a Moisés cuando se encontró a Moisés en la zarza ardiendo? Moisés le pregunta, oye Señor, tú quieres que yo vaya a Egipto, pero ¿en nombre de quién voy? ¿Qué le dijo Dios? Eso es lo que significa, hermanos. El yo soy. Diles que yo soy te envió. Eso es lo que significa eso. Es decir, pero esas palabras son tremendas porque yo soy el que soy. Es alguien que solamente subsiste o existe por sí mismo. Yo estaba pensando en la palabra eternidad. ¿Qué significa la palabra eternidad para ustedes? Denme una definición. Algo que no muere. Algo que no muere, que no tiene fin. ¿Les cabe en la mente la idea de algo que no tiene fin? Ustedes se han puesto a pensar, por ejemplo, en las estrellas, el cosmos, lo grande que es. Y siempre surge la pregunta, ¿quién lo hizo? ¿Quién hizo esto? Nos maravillamos, ¿verdad? Nos maravillamos y decimos, bueno, esto es interesante. Y actualmente, hace unas 2 o 3 semanas atrás, descubrieron que hay otros planetas, hay otros sistemas solares en el universo. Y dicen que hay lugares que tienen, casi son igualitos que la Tierra, tienen todas las condiciones como para que haya vida. ¿Sí escucharon esa noticia, verdad? Fíjense, qué interesante. Ahora, ¿quién hizo todo eso? Lo hizo yo soy. El que existe por sí mismo, el que es eterno.
Él es el que lo hizo. Pues fíjense, de esa raíz, de ese nombre, viene el nombre de Jesús. Jehová. Si lo vamos a traducir así. Ahora, de ahí viene otra palabra. Ya vimos que la palabra Jesús viene de yo, ¿ok? Ahora hay otra palabra, que en el griego es la palabra soter. Soter quiere decir salvador o salvar. Sí, en este caso salvador. O sea que Jesús, el nombre Jesús significa Jehová salva. Eso significa el nombre de Jesús. Jehová salva. Cuando el ángel viene y se le presenta a María y le dice, le llamarás por nombre, le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. Eso significa. Jesús significa Jehová salva. Bien interesante. Ahora fíjense. En estos días, ¿qué se está celebrando esta semana? La Pascua. ¿Qué es la Pascua? Saben que para la mayoría de la gente es simplemente días de fiestas. Sí, exactamente. Pero fíjense, los católicos y muchos, creo que la mayoría de los protestantes en algún momento lo celebran, ¿sí? Lo celebran, y más que nada la celebración del Easter en este país, sobre todo Easter, ¿verdad? Lo que es buscar huevos, ¿verdad? Exactamente, una celebración bien comercial. Y para mucha gente el nombre de Dios, el nombre de Jesús, no tiene ningún significado, ¿sí? Y el hecho de que Jesús sea un salvador para la mayoría de la gente es simplemente un asunto que han escuchado, pero no lo han experimentado en una realidad. Ahora, en esta tarde, en los minutos que nos quedan, analicemos un poquito acerca de ese Jesús del cual mucha gente celebra, pero no lo conoce. Fíjense que a través de la Escritura se presentan tantas profecías bien interesantes referentes a Jesús. Por ejemplo, si vamos nosotros a Deuteronomio 18:5. Deuteronomio 18:5. Dieciocho, 15. 5 dije. Perdón. 15. Dije 5. Perdón. Dice, a ver quién lo lee, fuerte. Un profeta de en medio de los tuyos, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oirás. Gracias. Fíjense que a Moisés se le dijo que un día iba a venir un profeta como él. De ahí que cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Uno dice, bueno, tú eres ese profeta. Algunas veces, algunas personas decían, ese es el profeta. Cuando se referían al profeta, se referían a esta cita. A ese que iba a levantar Jehová, que iba a ser como Moisés. Ahora, hay algo bien interesante ahí. Fíjense ustedes que Moisés tiene mucha similitud con Jesús. Moisés nace en una época cuando se dio un decreto. ¿Cuál era el decreto? De que iban a matar a todos los bebés, ¿cierto? Jesús nace también bajo el liderazgo de Roma. ¿Y quién es el que manda ordena la matanza de los niños? Herodes. Sí. Bien interesante. Herodes. Ahora, fíjense ustedes, Moisés llega a ser el gran libertador del pueblo de Israel, el pueblo físico, el pueblo
de la raíz de Abraham, ¿sí? De la simiente de Abraham, perdón. Viene Moisés y libera al pueblo. Él viene siendo un prototipo de Cristo, una, ¿cómo diremos? Una sombra de Jesús. Ahora fíjense ustedes, Jesús, ¿quién es? Jesús es el gran libertador. Ahora, Él liberta, Jesús mismo dijo, ¿verdad? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, aquí Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, aquí entendemos nosotros que Jesús tiene, por eso decíamos, tiene mucha similitud con Moisés. Se parecen en muchas cosas. A tal grado que por eso decía, Dios le dijo a Moisés, va a levantarse un profeta como tú. Muy bien. Sigamos analizando otro texto. El verso 18. Fíjense lo que dice ahora el 18. Profeta les levantaré de en medio de ti, de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. O sea que la afirmación persiste. Un día iba a venir un profeta. Y es bien interesante, fíjense. A Moisés se le conoce también como el dador de la ley, ¿sí? Por eso a Moisés se le conoce como el gran legislador. Pero realmente, ¿quién es el que dio la ley? Dios. Dios es el gran dador también de la ley. Mismo Jesús dijo, ¿verdad? Si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea que Jesús estableció los mandamientos, refiriéndonos a lo que son los 10 mandamientos. Moisés estableció las leyes, él trae la ley misma de Dios, pero también trae Moisés las leyes que Dios le dio para que se rigiera el pueblo de Israel como tal, como pueblo. Ahora, veamos otro texto. Hechos 3, 22 y 24. 24. Hechos 3, 22 y 24. ¿Lo tenemos? A ver, ¿quién lo tiene? A ver, por favor, fuerte. 22 hasta el 24. Así es, por favor. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor nuestro Dios os levantará profeta entre vosotros, hermanos, como a mí y a él oiréis en todas las cosas que os hablé, y a toda alma que no oiga aquel profeta será destallado del pueblo. Y todos los profetas de Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Muy bien, gracias. Es interesante. Los profetas hablaron de esa venida de Jesús. Los profetas anunciaron que un día iba a venir aquel profeta que un día Dios iba a levantar, el cual iba a redimir al pueblo de Dios. Ahora fíjense, es interesante que uno de los profetas que le hizo tanto daño a Israel también mencione la aparición de Jesús. Se encuentra en el libro de Números, capítulo 24, el verso 17. Y ustedes me dirán quién es. Números 24, 17. ¿Qué dice? ¿Quién lo tiene? Lo veré, mas no ahora lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrellas de Jacob y se levantará centro de Israel e hiriará las sienes de Moab ¿cómo es? Que lo va a lastimar las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Seth. Muy bien. Fíjense, aquí se hace una mención a esa estrella que Dios iba a levantar. ¿Saben quién dijo esto? Balaam. ¿Quién era Balaam?
Sí, era un profeta de Dios. Y Dios tenía contacto con él. Había tenido, sin duda alguna, que tuvo su momento de gloria como profeta. Pero ahora él se dejó utilizar para maldecir al pueblo de Israel. Y usted es bien conocido porque a Balaam supuestamente le habló. ¿Quién? Una burra, ¿verdad? Que realmente no habló la burra, ¿verdad? Era un ángel el que estaba utilizando a esta mula. Pero fíjense ustedes, bien interesante aquí esto. Balaam predice que se iba a levantar la estrella. Ahora, cuando los sabios del oriente vienen a buscar a Jesús, ¿qué es lo que le dijeron a Herodes? Su estrella hemos visto. ¿Qué profecía habían estudiado estos hombres? ¿Qué profecía? Simplemente se dejaron guiar por lo que decía. Saldrá estrella. Saldrá una estrella. Esa estrella es la que los guió. Y a través del mensaje del Espíritu de Profecía sabemos nosotros que esa estrella no era simplemente una estrella, ese astro luminoso que vemos todas las noches cuando salimos, ¿verdad?, a mirar hacia el cielo, sino que era una formación que habían hecho los ángeles de Dios y que sabían sin duda alguna que estos hombres eran sinceros y que iban buscando al Salvador, y estos ángeles iban guiando a estos hombres hacia el camino donde iba a encontrar al niño Jesús. Interesante. Ahora, ¿por qué tratamos de traer este estudio bíblico así? Porque tenemos nosotros que entender que el Jesús que se encuentra en el Nuevo Testamento, en él se cumplen las profecías de quien hablan los profetas en el Antiguo Testamento. Ese Jesús que viene y que camina por las tierras de Palestina es ese mismo que había sido anunciado por Dios a través de los profetas, a través de Moisés, incluso, de acuerdo a la mayoría de los intérpretes bíblicos, se considera que Génesis capítulo 3 y el verso 15, ¿se acuerdan ustedes qué dice Génesis 3:15? Algunos se lo saben bien esto. Dice, enemistad pondré entre ti y la mujer, ¿verdad? Es decir, la enemistad que iba a haber entre la serpiente y la simiente de la mujer. Y dice, tú le herirás en el talón y la simiente de la mujer te aplastará la cabeza. Dice, tú le morderás el calcañar o el talón y él te aplastará la cabeza. ¿Quién es el único que le aplasta la cabeza a Satanás, a la serpiente? Jesús. Jesús. Es bien interesante entonces que nosotros entendamos que el Jesús que se encuentra en el Nuevo Testamento corresponde al Jesús del cual hablaba la profecía. ¿Por qué traigo este pensamiento, esta idea? Porque miren, hay personas que se han levantado y se van a levantar a través de los años que sigan, si es que el Señor nos permite con vida. Ha habido dentro del pueblo de Israel personas que han dicho que ellos son el Mesías, que en ellos se cumplen las características del Mesías. Fíjense que el mismo pueblo de Israel creía que Isaías capítulo 53, y yo creo que muchos de los judíos actualmente consideran que el capítulo 53 del libro de Isaías se refiere a ellos. ¿Sabían ustedes eso? Dice, porque ellos dicen, mira, ¿quién ha sufrido tanto? ¿Quién ha sufrido tanto a través de los siglos, hermano? Los judíos, ¿sí? Han sido golpeados, sí, han sido, imagínense ustedes, la tremenda quemazón que hizo Hitler. ¿Cuánta gente no quemó? ¿Cuánta gente no metió en las cámaras de gases? ¿Cuánta gente no mató? Se cree que fueron más de 6 millones de judíos que mató Hitler. Así que cualquiera que dice, mira, si ves a alguien que está sufriendo, que sufre como oveja, que no abre su boca, ¿a quién se refiere? A los judíos. Ahora fíjense, de ahí que el mismo Felipe, cuando se encuentra, eso lo hablamos el sábado pasado, ¿se acuerdan en el tema?
Felipe cuando se encuentra con el etíope, y el etíope iba leyendo el libro del profeta Isaías, capítulo 53. Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Él dijo, yo te voy a explicar. ¿Y a dónde cae? ¿Qué es lo que le explica a Felipe? Felipe le dice, mira, ese de quien habla el profeta Isaías, ese es Jesús. Ahora, ¿a qué había ido el etíope a Jerusalén? ¿A qué había ido? Felipe había ido a Jerusalén a adorar. Él era creyente, él creía en Dios, en el Dios verdadero. A pesar de venir de una nación pagana, él creía en el Dios verdadero. Por lo tanto, Felipe, tú vienes de adorar, le dice, tú vienes de adorar, tú vienes de conocer lo que significa la Pascua y todo eso. Dice, pues bien, esa Pascua se cumple en Jesús. Pablo mismo dijo, Cristo es nuestra Pascua. Interesante lo que dice la Escritura entonces. Ahora fíjense, Apocalipsis 22, 16, confirma, fíjense, desde inicios, desde los primeros libros de la Biblia, en este caso Números, vemos nosotros que habla acerca de Jesús, de esa estrella. Pero fíjense lo que dice ahora Jesús cuando aparece ahí en Apocalipsis, capítulo 22, verso 16. A ver quién lo tiene. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Interesante. Ese ser que habla en el libro de Apocalipsis dice, yo soy Jesús. Yo soy la raíz de David. Yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. ¿A qué estrella se refiere? A la famosa estrella de la cual hablaba desde siglos atrás, de aproximadamente 15 siglos atrás. Imagínense ustedes. Hablaba Balaam, 1500 años, más o menos, 1400 años atrás, ya hablaba Balaam acerca de esa estrella. Jesús dice, yo soy la raíz de David. Y ahora aquí viene una pregunta. ¿Cómo se autodenominaba Jesús? ¿Y cómo le llamaban a Jesús las personas que andaban con él? Cuando le gritaban los enfermos para que los sanara, ¿cómo le gritaban a Jesús? Le decían, Jesús, ¿hijo de quién? Hijo de David. Jesús entonces, el que encontramos nosotros en el Nuevo Testamento, es aquel Jesús del cual habló el Antiguo Testamento. Vamos a seguir hablando más adelante acerca de este Jesús, que nos va a llevar entonces a la conclusión de que Él es el gran yo soy también. Él es esa estrella resplandeciente de la mañana. Él es el que era y el que ha de venir muy pronto. Ahora, si Jesús habla en el Antiguo Testamento, si Jesús habla en el Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento dice Él, yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin. Quiere decir que en Jesús se encierran todos los misterios. De ahí que San Pablo dice, oh profundidad de las grandezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, dice. También dice San Pablo, dice, sus caminos son inescrutables. Es decir, que por mucho que el hombre quiera conocer los caminos de Dios, la manera como Él obra, cómo Él actúa, nuestra mente se queda chiquitita. En una ocasión un niño estaba en la playa y caminaba hacia el océano con una cubetita. El niño había hecho un hoyo, traía la cubetita y la vaciaba en el hoyito, vaciaba el agua. Salía corriendo, agarraba más agua y la vaciaba en el hoyito.
Y su papá le dice, ¿qué haces, hijo? Dice, quiero vaciar el océano y ponerlo aquí. Fíjense que nuestra mente es bastante parecida. Muchas veces creemos comprender a Dios. Muchas veces nosotros creemos nosotros que podemos controlar la mente de Dios. O incluso creemos nosotros que nosotros podemos, en verdad, que nosotros podemos entender todos los misterios de Dios e incluso podemos no tan solo conocer los misterios de Dios, sino que también nosotros somos capaces de dominar algunas cosas de Dios. A mí me llama la atención una de las aseveraciones, ¿sí? Y aquellos que tengan oportunidad busquen esta información. Algunas de las aseveraciones que hace el obispo de Roma, que él dice que él tiene la capacidad, escuchen esto, que tiene la capacidad e incluso de juzgar, de maldecir, de condenar a los ángeles. Que incluso él tiene, dice, toda esa potestad tanto en la tierra como en el cielo, de hacer y deshacer lo que él diga. Es bien interesante esto. Busquen esto, ¿verdad? Ahora fíjense, y cuando excomulgan a algunos, especialmente a los sacerdotes, le dicen, maldito será tu familia, maldito tu trabajo, maldito todo lo que hagas, etcétera, etcétera. Una serie de maldiciones, ¿verdad? Ahora díganme ustedes, pero la misma Biblia dice, si Jehová es conmigo, ¿quién contra mí? Ninguna maldición, por mucho que el hombre diga que tiene los atributos de Dios, jamás llegará a ser una maldición en la vida de aquel que realmente ama a Dios. Podemos verla en el caso de los compañeros de Daniel y Daniel mismo. Podemos verlo en el caso de José, que eran hombres íntegros, que aun cuando el enemigo se ensañaba con ellos, ellos tenían la bendición de Dios. Y aquel que tiene la bendición de Dios, ¿quién puede contra él? Quiere el Señor bendecirnos y que podamos nosotros entender de que el Señor tiene en verdad en su palabra la verdad, la palabra verdadera que nos lleva a entender quién es ese Mesías verdadero, el cual mencionan los profetas y que se aplica ahora en el Nuevo Testamento. No hay duda que ese Jesús que caminó por las calles polvorientas de Jerusalén, ese es el mismo Jesús que muy pronto está por venir. Ese es ese Jesús al cual la mayoría de la gente no conoce. Y que en estos días la mayoría de la gente hace fiesta. Se van de día de campo, de picnic, se van a la playa, se van a donde pueden ir, ¿verdad? Pero realmente si entendiéramos nosotros quién es ese Jesús, si lo llegáramos a conocer, seríamos impactados y haríamos lo mismo que hicieron las personas que se encontraban con él. Simplemente decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tal como lo hizo Pablo cuando se encontró con Jesús. Te pregunto en esta hora, ¿quién es para ti Jesús? La misma pregunta que hizo Jesús a sus discípulos, y vosotros, ¿quién decís que soy? Que esa pregunta la puedas contestar tú en tu corazón. Y si todavía no has aceptado a Cristo como tu Señor, como tu Salvador, que esta pregunta te lleve a entender de que no hay ningún otro camino en donde puedas encontrar la salvación. Mismo Pedro dijo, no hay ningún otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien podamos nosotros ser salvos. Que Dios les bendiga y que podamos conocer más de cerca al Jesús bíblico. Vamos a ponernos de pie. Vamos a tener una palabra de oración. Amantísimo y buen Padre que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, por Jesús, quien vino a este mundo, murió por nosotros y está pronto a venir. Señor, hay muchas cosas que desconocemos nosotros de ti. Nuestra mente es tan finita para comprender la infinidad de cosas, lo infinito que tú eres.
pero que lo poco o lo mucho que podamos entender de ti nos lleve no tan solo, Señor, a tener un conocimiento pleno de ti, sino que en verdad podamos nosotros ser impresionados por ese amor y por ese poder y decidamos entregar nuestras vidas en tus manos. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, a nuestros amigos que nos ven a través de este canal, que también pueda haber decisiones de entregar sus vidas a ti y que, Señor, un día no muy lejano estemos nosotros, todos aquellos que creemos en ti, poniendo nuestras coronas delante de ti en señal de reverencia, de gratitud y de alabanza. Gracias, amado Padre. Todo te lo pedimos y agradecemos a Jesús, nuestro amante Salvador. Amén. Amén. Amigos, les saluda el pastor Eduardo Javier y les agradecemos por tomarse el tiempo de ver nuestros videos de parte del ministerio Faithful Servants of Christ Jesus. Además, les invitamos a que busquen constantemente nuestros videos que estamos poniendo. Y de igual manera, nos gustaría que siempre nos dieran un like, un nos gusta. Y de esa manera, compártanlo de igual modo con sus amigos. También tenemos otro ministerio radial que se llama La Razón de Vivir. Todos los domingos de 9 a 10 de la mañana estamos a través de la 99.5 FM, transmitiendo desde aquí, Lawton, Oklahoma. También nuestra dirección está en el 1702 al suroeste de la avenida Jefferson, aquí en Lawton, Oklahoma. Los miércoles tenemos nuestra reunión a las 7 de la noche, sábados 9:30 en nuestra escuela sabática y a las 11 en punto tenemos nuestro servicio de adoración. Nos gustaría ser parte de ustedes, así que por favor, escríbanos, dejen un comentario, denos un like y nos gustaría saber de ustedes. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.